La cámara. Humano. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen el día de hoy a esta mesa de diálogo que hemos preparado para ustedes. Nos acompaña el licenciado Jesús Echegaray, socio del área fiscal de nuestra firma, la contadora Flor Morales, socia y directora de la empresa 3F Servicio Humano, que es una empresa especialista en proveer servicios de contabilidad y de recursos humanos, el licenciado Jesús González San Pedro, socio del área laboral de nuestra firma, y bueno, un servidor, el licenciado Rogelio Vargas, socio del área laboral de nuestra firma Rivadeneira, Treviño y de Campo. Y en serio nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy a esta mesa que hemos preparado respecto de la iniciativa de reforma que fue presentada el jueves pasado por el presidente de la República, por medio de la cual se pretende modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, así como el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR y la Ley del IVA. Bueno, prácticamente se trata de modificar esta legislación cambiando el régimen de subcontratación que actualmente conocemos y que establece la Ley Federal del Trabajo, conocida como outsourcing, que yo no diría modificar, sino trata de erradicarla. Entonces, nosotros queremos, para comenzar esta mesa de diálogo, dar los puntos más esenciales, los puntos más importantes que es que esta reforma pretende establecer en caso de que sea aprobada. Entonces empezamos por la Ley Federal del Trabajo, que como les digo, aquí ya se trata de una erradicación por completo del tema de subcontratación o outsourcing. En realidad existe dentro de la reforma un artículo expreso que vive esta práctica como la conocemos, que es cuando un contratista pone a disposición de un contratante sus empleados para beneficio de este último. A cambio de esta prohibición, de esta erradicación de la subcontratación, encontramos que se va a permitir la prestación de servicios o trabajos especializados por medio de una persona física o moral a otra, siempre y cuando el objeto social de estas entidades y la actividad económica sean diferentes. Para efecto de que se pueda trabajar con estos trabajos especializados, las personas que pretendan dedicarse a ello tendrán que conseguir un permiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual será renovable cada 3 años, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá un padrón compuesto por aquellas personas que traten de hacer estos servicios especializados o se dediquen a los servicios especializados. Va a ser un padrón público que estará visible en una página de internet, que me recuerda un poco a la propuesta de reforma pasada de octubre del senador Napoleón Gómez Urrutia, que ya se hablaba de un padrón, de un registro de este tipo de actividades, de personas que se dedican a este tipo de actividades. Y bueno, hablando un poquito más de la reforma actual, también se establece que deberá de quedar formalizado este contrato de trabajos especializados, un contrato escrito, en el que se tiene que establecer el objeto del contrato, además de enumerar los trabajadores que se utilizarán en la prestación del servicio especializado o de la obra especializada. Existe, desde luego, como lo hemos visto en la reforma, y creo que es parte muy importante, la solidaridad que pudiera existir entre el contratista y el contratante de estos trabajos especializados. Cuando el contratista incumpla sus obligaciones como patrón, desde luego el contratante tendrá que cumplirlas de manera solidaria para efecto de que los empleados tengan todos los beneficios que la ley laboral les permite. Bueno, también toca la figura de los intermediarios. Los intermediarios, como lo conocemos, ya no serán considerados como patrones. Expresamente en la reforma se establece, si es que se aprueba, que los intermediarios no podrán ser considerados como patrones y tendrán las actividades de reclutamiento de personal, de capacitación de personal. También dentro de esta reforma se toca el tema de la sustitución patronal, aunque de una manera no muy clara, pero sí se toma en cuenta esta figura en una modificación que es, ya no va a ser la sustitución patronal como la conocemos, es decir, trasladar los empleados de la empresa A a la empresa B, sino que, de acuerdo a esta reforma, ahora el patrón sustituto tendrá que adquirir pues, los bienes objeto del patrón sustituido. Digo, así lo maneja la reforma. Tal vez, a nuestro entender, podría ser que es
los bienes objeto para cumplir su objeto social, su actividad económica, trasladarlo. No creo que tengan también que comprar todos los activos, los inmuebles del patrón sustituido, porque ya sería, ya quedaría más allá de lo laboral, ¿no? Se establece también en la Ley Federal del Trabajo el tema de la negativa patronal, que bueno, ya lo reconoce actualmente nuestra legislación laboral. Sin embargo, la adición o la aportación de esta reforma al concepto como tal sería que aparte de las sanciones que tuviera el patrón que incurre en negativa laboral, que es cuando llega la autoridad laboral a inspeccionar el centro de trabajo y el patrón se rehúsa a hacerlo, bueno, eso ya implica una multa. Ahora, el tema es que el patrón tendrá también que exhibir ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los documentos o los requerimientos que le haga esta autoridad de manera escrita, lo cual, en caso de incumplimiento en alguno de los puntos requeridos, también podría ser susceptible de una multa. Bueno, esto es en cuestión de la Ley Federal del Trabajo. Desde luego, las demás legislaciones se tienen que adaptar al nuevo régimen de trabajos especializados que la legislación laboral marca. Entonces, el Seguro Social cambiará en su articulado, principalmente en primer término, para que los patrones o las personas que se dediquen a estos trabajos especializados tengan el cumplimiento total de la Ley Federal del Trabajo, cuestión que el Instituto Mexicano del Seguro Social supervisará. Existe también, desde luego, algún tema de solidaridad cuando el tratista incumpla con sus obligaciones del Seguro Social con los empleados. El tratante tendrá también que cumplir con ellas, a la forma en que yendo esta iniciativa. Existe también la obligación de las personas que se dedican a los trabajos especializados de reportar al Instituto Mexicano del Seguro Social los contratos que tengan vigentes, cómo los están manejando, y ya trasladándonos a la ley del Infonavit, bueno, también existe ahí la obligación de las personas que se dediquen a estos servicios, horas especializadas, tengan cumplimiento completo de lo que marcara la Ley Federal del Trabajo. Aquí en la ley del Infonavit se podría establecer que estas personas con estas actividades tendrían que reportar al instituto cuatrimestralmente los contratos que tienen, así como los trabajadores, las amortizaciones, las aportaciones, en fin, entre otras cuestiones, ¿no? Y también habla de la sustitución patronal, que bueno, es de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Aquí, con la ley del Infonavit, el contratista, cuando incumpla con sus obligaciones con este instituto, el contratante de manera solidaria tendrá que cumplirlas. Existe, desde luego, una cuestión de verificación, una coadyuvancia entre la Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit en cuanto a transferir datos de las personas que se encuentren involucradas como prestadores de servicios especializados para efectos de verificación. Literalmente así lo marca la reforma, es decir, pues bueno, todos nos vamos a pasar los datos de las demás personas para ver que cumplan la ley, y bueno, esto podría generar pues inspecciones y pues una casa de estas personas y inclusive bueno, pues algunos temas ya de inconstitucionalidad que seguramente platicaremos aquí con los especialistas que nos acompañan. Y bueno, respecto de la legislación fiscal, en lógica consecuencia con la modificación del régimen de subcontratación, el traslado a los trabajos especializados, pues bueno, el Código Fiscal de la Federación, la ley del ISR y la ley del IVA, pues bueno, ya no contemplarán el régimen de subcontratación y no tendrá ningún efecto fiscal las personas que lo utilicen, y al contrario, inclusive las personas que lleguen a hacer este tipo de actividades podrían considerarse como hechos delictivos y que incurran en temas ya penales. Al igual que en materia laboral, las personas que sigan en subcontratación, además de las multas, que ya les dije que bueno, las multas podrían ir a las personas que hagan el régimen de subcontratación, los prestadores de servicios especializados que no tengan los permisos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, serían susceptibles a recibir una multa entre 2,000
a 5,000 UMAS, que estamos hablando alrededor de 175,000 pesos a 430,000 pesos más o menos. Entonces, con estos puntos, que son los puntos claves, los puntos básicos, los que nosotros vemos en la reforma, me gustaría comenzar esta mesa de diálogo preguntando a la contadora Flor, con todo el expertise que tiene. Legalmente hablando, ¿usted cómo ve esta reforma? ¿Bien, mal y por qué? Bueno, definitivamente bien no la veo. Desde el punto de vista legal, le voy a dejar a los abogados que digan si es legal o no. Pero lo que sí entiendo de ella es que lo que se busca es recaudar más. El efecto que va a dar en el Seguro Social no necesariamente va a darle el beneficio directo a los trabajadores, que es tanto lo que se defiende en la misma iniciativa de ley. El eliminar los registros patronales por se no le va a dar un beneficio adicional a los trabajadores, pero sí le va a encarecer la mano de obra a los particulares. O sea, va a generar mano de obra para el empresario mucho más cara y va a provocar en algunos casos que se vuelva la informalidad. Sí, claro. Jesús. Bueno, pues, ¿Qué le ves de bueno o de malo? Gracias por la invitación y por permitirnos participar en esta plática. La verdad es que ha sido un tema muy controversial que pues, justo hace unas semanas se generó y empezó a pues, generar muchas especulaciones. Definitivamente me atrevo a decir que esta iniciativa de reforma es mala, ¿sí? Y es mala en un ámbito de competitividad comercialmente hablando para las empresas, en un ámbito de encarecimiento de costos y bueno, de alguna manera esto va a traer repercusiones en el sector económico muy considerables. Ahora, hablando desde un punto de vista legal, yo creo que esta iniciativa de reforma pues tiene muchos aspectos ambiguos, ¿sí? ¿Sí? Sabemos qué es lo que se pretende imponer con una reforma de esta naturaleza, porque sabemos cuáles son las intenciones, ¿sí? Pues de quien la propone, ¿sí? Pero realmente la ley en sus textos y más bien la iniciativa de esta reforma, de esta ley, de estos apartados, de estos artículos en particular, tiene muchos aspectos ambiguos, ¿sí? Porque nos habla, ya lo decías en un resumen muy ejecutivo que nos has expuesto y muy completo, de cuestiones de sustitución patronal, con ambigüedades, de cuestiones de desaparecer una figura que existió a raíz de la reforma que entró en vigor el 1 de diciembre del año 2012, ¿sí? Y que me gustaría comentar, si nosotros nos vamos un poco a los antecedentes y a la historia, esa ley o esa reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el 1 de diciembre del 2012, tuvo un primer proyecto que entre las cámaras de diputados y senadores se discutió, fue y regresó un par de veces con algunas modificaciones y justo una de ellas que tuvo variantes fue el artículo 15A, que entonces se integró a la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo 15A que hoy nos establece 3 condiciones, establecía 4, ¿sí? Nos hablaba precisamente de no abarcar tareas iguales o similares, de no abarcar la totalidad de las actividades y justificarlo, ¿no? Por su carácter especializado, dicho de una manera muy genérica. Pero adicionalmente tenía una cuarta condición, que era que no comprendiera actividades del objeto social de las empresas. Sin embargo, en la discusión que hubo entre las cámaras durante el proceso legislativo, se eliminó esa fracción, no era fracción, ese inciso. Y salió publicada finalmente el 1 de diciembre del 2012 sin eso. Como bien también lo dijiste, ahora en el primer cuarto del año, creo que fue cuando se emitió por ahí de abril, mayo, la iniciativa de reforma por el senador Napoleón Gómez Urrutia, se iba enfocada plenamente a lo mismo que hoy. Quizá yo sentía un poco más agresiva, es decir, esta es agresiva, la iniciativa anterior lo era más, porque iba muy enfocada precisamente a las actividades preponderantes, no utilizaba esa palabra de una empresa. Ahora nos enfrentamos al objeto social y actividades económicas, dejando ambigüedad a qué se refiere actividades económicas. Ahora, creo que el hecho de cerrar la puerta a que no pueda existir
esta figura pues afecta a buenos y malos. Afortunadamente, sí, ha habido muchas empresas que se han dedicado a buscar emplear estrategias pues, que defraudan en muchos aspectos a las leyes, principalmente las leyes fiscales, pero hay muchas empresas que cumplen perfectamente y son un apoyo para las empresas operativas en el manejo del personal, ¿sí? Y desafortunadamente, pues sí me atrevo a decir que esta situación pues de la cual el propio sistema de nuestro país ha sido cómplice en permitir que existan este tipo de empresas. Entonces, creo yo que legalmente hablando la propuesta de la iniciativa es mala porque pues realmente no está atacando el problema de origen en este país. Está haciendo como pues, un barrido masivo, ¿sí? Sin importar cuáles son las consecuencias y tratando supuestamente de proteger los derechos de los trabajadores cuando muchas empresas de subcontratación protegen, yo creo que inclusive más los derechos que los propios contratantes, ¿no? En una relación de esta naturaleza. En fin, creo que es lo que yo puedo decir en este aspecto y contestando esta pregunta que nos planteas, Rogelio, pero de alguna forma pues, habría que analizarla en su totalidad y ver cuál es la intención real, si recaudar y entonces enfoquémonos a una reforma en ese sentido, a tener un manejo adecuado del reparto de utilidades o de la PTU como la conocemos, pues entonces acabamos de tener la revisión del porcentaje para la repartición de utilidades y no se hizo nada así en beneficio de los trabajadores. Es decir, lo más conservador y menos pues comprometedor es dejamos el mismo porcentaje, un porcentaje que está fijado desde hace muchos años, ¿sí? Que hace muchos años, digamos que la productividad era muy distinta, ¿sí? Entonces, 10% es un porcentaje muy alto. Creo yo que habría que hacer más bien un análisis y no solo decir popularmente, vamos a hacer que se respeten los derechos de los trabajadores. Eso realmente, jurídicamente o legalmente, no tiene para mí mucho objetivo, ¿no? Ok. Gracias, licenciado. Lo que pienso de esta reforma no lo puedo decir por el horario, es un horario familiar, así que supongo que puede haber niños, ya que hay home office de algunas personas. Pero a mí me parece catastrófico ver la estructura de esta propuesta. Se ve que un día antes el presidente debe haber dicho, ¿saben qué? Sáquenla ya porque la necesito firmar mañana. Y si ustedes se ponen a leerla, hay errores ortográficos, faltan palabras, hay errores de sintaxis. Está tremendamente mal redactada. Pero lo peor que yo veo de todo esto es que nuevamente se hace un esquema populista de decir vamos a favorecer a los trabajadores, vamos a proteger a los trabajadores, cuando en realidad no es una reforma laboral. Es una reforma netamente tributaria disfrazada de laboral. De las 6 leyes que se están modificando o que se proponen modificar, 5 son tributarias. Y todo lo que se dice aquí va encaminado simple y sencillamente a recaudar y a imponer sanciones enormes, desmedidas, impresionantemente desmedidas, ¿no? Otra de las cosas que yo observo es que ni siquiera se cuidó la forma en que deben de entrar en vigor estas disposiciones. Miren, voy a poner un ejemplo. Ustedes lo acaban de mencionar y tú lo señalaste, Rogelio. Pueden entrar en vigor conjuntamente, todas. Sin embargo, para poder obtener el registro, primero tengo que esperar a que la Secretaría del Trabajo emita las reglas necesarias para tal efecto. Le dan 4 meses para que suceda esto una vez que entre en vigor. Ya que se publican, las empresas de trabajos especializados o personal especializado tendrá 6 meses para obtener el registro. Y vamos a suponer que todas entran en vigor el 1 de enero de 2021. ¿Y qué pasa con el IVA?
¿Qué va a suceder con el IVA? Renta, ok, como sea. Al final de cuentas es una deducción. Me puedo esperar a que termine el ejercicio, porque yo la ejerzo cuando presente la declaración anual, 3 meses después de que cierre 2021. Pero el IVA se genera mensualmente y son periodos definitivos. Uno de los requisitos para que yo pueda liberar un pago y pueda ser acreditable el IVA es que quien me presta el servicio me entregue su constancia de registro ante la Secretaría de Trabajo. ¿Cómo diablos va a suceder eso si todavía ni siquiera hay reglas y ni siquiera ha comenzado el plazo? Quiere decir que durante los primeros 10 meses, si es que entran en vigor conjuntamente, tú no vas a poder pagar absolutamente nada de ese trabajo, aunque sea especializado, porque no lo vas a poder acreditar. Y vas a tener que esperar a ver si puede ser deducible en ese ejercicio. No se cuidó nada, en absoluto. Y por más que me digan que es una reforma de carácter laboral, no es cierto. Nada más hay que ver los transitorios. Los que entran en vigor el 1 de enero de 2021, Código Fiscal, Renta e IVA, formaron parte del paquete fiscal de estas cosas que acaban de discutir las cámaras. Creo que no. Es una bola baja realmente. Y por si fuera poco, minutos después de que el presidente firma esta iniciativa de reforma, sale un video por parte del Procurador Fiscal de la Federación insistiendo que esto ya es ilegal, que la subcontratación es ilegal y que te tienes que autocorregir. Supongo que es abogado, es Procurador Fiscal de la Federación. Y supongo que sabe que esto no se puede aplicar en forma retroactiva, ¿verdad? A menos que haya faltado a esta casa, no lo sé, de constitucional. Pero es increíble. Se hizo de golpe y se hizo, insisto, con un afán populista, y si realmente se aprueba, nos van a convertir en un país bananero, ¿no? Desde el punto de vista económico. Sí, claro, a ver, yo coincido con ustedes, una medida completamente populista esta iniciativa, y yo creo que el enaltecer los derechos laborales de los trabajadores, como lo ha pretendido hacer esta administración federal, se llevan el camino a muchas empresas que sí cumplen con el régimen de subcontratación, que sí cumplen con las prestaciones laborales, pagan impuestos a tiempo. Entonces, a ver, existen millones de mexicanos que están contratados y que se dedican al régimen de subcontratación, se benefician del régimen de subcontratación de manera legal y correcta. Y el momento en que esta reforma, esta iniciativa se presenta, creo que es malísimo. Estamos en plena pandemia. La economía es muy inestable, aunque digan lo contrario. La estabilidad en el empleo me parece bueno, se ha dejado de lado por completo. Y, pues bueno, el entrar con estas iniciativas es, bueno, se va a acabar el outsourcing y va a haber empresas que van a dejar el negocio y son otros millones de desempleados, aumentados a los que ya tenemos por cuestiones inherentes a la propia pandemia. Entonces, a mí también me parece muy mal timing para hacerlo de manera muy rápida, sin ningún estudio, inclusive hasta de redacción, como dicen, ¿no? Yo creo que es más una reforma mala que buena, ¿no? Y buena, pues siempre será plausible que se busquen los derechos de los trabajadores, que se respeten, que se luche por ellos, que haya conquistas laborales. Créanlo, nosotros como abogados empresariales, creo que nuestros clientes no estarían para nada en contra de eso. Es un beneficio para todos, para la sociedad, para la inversión extranjera. Sin embargo, con este tipo de cuestiones sí pone en riesgo algún tipo de estabilidad como tenemos actualmente en el país. Entonces, a mí me parece de inicio muy mala decisión por parte del gobierno federal de hacerlo tan apresuradamente y en este momento, ¿no? Se llevan en el camino pues empresas que realmente cumplen y hacen las cosas bien, ¿no? Pero bueno, avanzando con la segunda pregunta es, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de esta iniciativa? Desventajas no tiene, desventajas todas. Y no solamente para los contratistas, el contratante, sino también para los trabajadores. Si bien, como lo estábamos comentando, está hecho o se pretende convencer de que es para el beneficio de los trabajadores, pero
van a ser precisamente ellos los que están dañados, inclusive en sus derechos, en su continuidad laboral, en su continuidad de cotización en cuotas, tanto en el Seguro Social como en el Infonavit. Aunque en la iniciativa de ley se diga que lo que se pretende es conservar esos derechos, precisamente las propias definiciones que están manejando en cuestión de sustitución patronal, lo que va a provocar es que ellos puedan perder esos derechos. Entonces yo no le veo ventajas, y tal como lo comentaba Jesús, hay empresas que se dedican a dar este tipo de servicios que han ayudado a que los empresarios, inclusive de todos los sectores y de todos los tamaños, puedan, y de todo, bueno, en territorio nacional, puedan formalizar la relación laboral respetando los derechos de los trabajadores y que han logrado que, bueno, que haya más empleos formales, que tengan los derechos, que tengan seguridad social, que tengan Infonavit, y lo van a perder. Muchos de ellos lo pueden perder. Sí, claro. Pues mira, creo que pensar en alguna ventaja para no ser netamente negativo, yo encontraría una que no va en el sentido de lo que la iniciativa representa, sino el por qué surge esta iniciativa, y es la única ventaja, el por qué surge, de dónde sale. Y ya lo hemos dicho, no es solo un tema de vamos a respetar los derechos de los trabajadores, porque para eso no haces este tipo de reformas, sino es el otro tema, el de la recaudación, o las empresas que hoy día viven de defraudar al fisco, que hay muchas. Ya en muchos lados se habla de las factureras, ¿sí? De las empresas que precisamente pues, inscriben a sus trabajadores ante el Seguro Social con salarios menores. Hay muchas. La única ventaja es que esto reconoce que el gobierno se está dando cuenta que eso existe, pero este no es el medio para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, una ventaja, ellos lo saben, ellos están conscientes de que existe. Lo genial sería que realmente hicieran algo para acabar con eso. Esto no va a acabar con eso, ¿sí? Eso es una realidad, ¿sí? Estamos en un país en el que desafortunadamente hay personas que se hacen millonarias vendiendo facturas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Es realmente absurdo, pero eso no se está atacando con esto, ¿sí? Al menos la ventaja es que lo ve el gobierno, ¿sí? Desventajas, pues todas las demás. Un punto importante, y aquí que estoy recordando en el estudio que hacía yo de esta iniciativa y donde radica la ignorancia de las personas que hicieron esta iniciativa de reforma, justo está en la estabilidad del empleo que tú mencionaste, Rogelio, porque si leemos la exposición de motivos, hay una parte en donde agudizan, o más bien enfatizan el tema de la pandemia y de la contratación por tiempo determinado que supuestamente utilizan estas empresas de subcontratación o conocidas como outsourcing. Pero eso es absurdo. Quien redactó eso no sabe cómo funciona el contrato por tiempo determinado en este país. Ojalá funcionara como lo refiere ahí, estableciendo solo un tiempo determinado por acuerdo de las partes, porque eso le generaría desde el lado del patrón mucho menos cargas impositivas, laborales, económicas, ¿sí? Por supuesto, iría en contra del principio de estabilidad en el empleo, pero creo que, bueno, pues también es un tema que podría regularse de otra forma, pero no es así, ¿sí? Esta motivación, esta exposición de motivos es totalmente errónea, ¿sí? Porque un contrato por tiempo determinado tiene que, para que sea válido legalmente, tiene que estar justificado en esa temporalidad, ¿sí? No nada más porque las empresas de outsourcing así lo pactan y es más fácil dar de baja a un trabajador. No es cierto, no es más fácil, ¿sí? Entonces, yo creo que pues, tenemos miles de desventajas, la competitividad económica de las empresas, seguramente la pérdida de empleo que ya se ha hablado, la falta de formalidad en las relaciones de trabajo, ¿sí? A mayor carga de las empresas operativas, definitivamente
habrá muchas personas que pasen a lo que anteriormente, pues, entendíamos como aquellos prestadores de servicios. Este ya no es un trabajador, es un prestador de servicios. Estas prácticas en grandes corporativos que hay en México que los llaman asociados, ¿no? Para no cumplir los derechos, no son outsourcing, ¿sí? Son las mismas empresas que generan esquemas que tienen un carácter defraudador, ¿sí? En todos los sentidos, fiscal, laboral, todo lo que exista. Entonces, creo que seguimos pensando en que un cambio, una eliminación de un sistema de subcontratación nos va a traer un beneficio para todos. No es cierto. Yo creo que definitivamente todo en esta reforma, en el contenido, es desventaja, ¿sí? Y bueno, la verdad es que pues, las empresas, yo veo que hoy en un alto porcentaje se preocupan por dar prestaciones por encima de los mínimos que establece la ley del trabajo a sus trabajadores, inclusive los que tengan en un outsourcing o insourcing, ¿no? Una prestadora de servicios que forme parte del grupo, fondos de ahorro, vales de todo tipo, fomentos a través de cajas de ahorros, estímulos, bonos de productividad, un sinfín de prestaciones que la Ley Federal de Trabajo no regula. Digo, si quisiéramos que los trabajadores tuvieran un mejor nivel de vida, pues tendríamos que empezar por ver cuáles son las prestaciones a las cuales tienen derecho por ley, ¿sí? Que no estoy diciendo que las aumenten, porque también hacerlo sin pensar generaría un caos. Pero sería una forma más objetiva de buscar sus beneficios. Muchas empresas tienen este objetivo. ¿Qué van a hacer con este tipo de cargas que van a tener? Pues a lo mejor ver cómo ya no dan ese plus, ese extra. Cumplo con la ley, con lo que la ley me dice, como me lo pide el gobierno, y no hay una mejora o un crecimiento para los propios trabajadores. Puede haber un efecto inverso, ¿sí? Entonces, en fin, creo que las desventajas que se están generando o que se generarían con una propuesta de esta naturaleza son altas. Hablan ahí de una figura de la sustitución patronal que ya está regulada, pero ahora le establecen una cereza al pastel, ¿no? Para que se transfieran los bienes objeto de las partes de la empresa que sea sustituida sin ninguna razón, sin ningún mandamiento legal, sin esa transmisión de bienes. La sustitución patronal no se va a dar, no va a generar efecto. Y luego, si hoy es A el patrón y mañana es B, y B de facto es el que paga el salario y prestaciones, el que lo tiene en el Seguro Social, no se va a dar. A lo mejor hay quien diga es ilegal. ¿Y en qué radica esa ilegalidad? Si pasado el tiempo los derechos del trabajador van a prescribir respecto a la empresa A y realmente entonces va a generar algún apoyo o realmente algún efecto positivo, creo que no. O sea, hay muchas cosas en esta reforma. Por supuesto que las empresas están preocupadas y están pensando en qué van a hacer si esto se autoriza, porque definitivamente pues, es algo fuera de lo que ordinariamente debemos tener para poder trabajar. Además, es una actividad netamente ilícita. La parte inconstitucional de prohibir una actividad que pues, finalmente no tiene una ilegalidad por sí misma, que a base de esta se empleen estrategias de defraudación, es distinto, pero la actividad en sí es lícita. Entonces, atañe al principio de la libertad de profesión que contempla la Constitución del país. Entonces, hay muchas cosas aquí que por supuesto jurídicamente son atacables, impugnables, pero bueno, no se trata de nada más estar defendiéndonos de lo que diga el gobierno, ¿no? Sino de que lo que haga pues tenga un efecto positivo, que no lo veo aquí. Fíjate que estoy de acuerdo en lo que dijiste hace un rato. Mi tocayo cuando toma el micrófono se parece a Vicente Fernández en Panamá. Exactamente. Sigue hablando, aunque la gente no aplauda. Aquí no puedo escuchar. A ver, Se me da la palabra. pero voy a retomar algunos puntos que
que acaba de destacar mi tocayo. Parecería ser que el punto positivo está encaminado a proteger a los trabajadores. Y mientras sea eso, qué bueno. Creo que todo el mundo lo va a aceptar y lo va a respaldar. Pero esto, en realidad, no está generando ningún beneficio para los trabajadores. En absoluto. Esto de las justificaciones que se dan en la exposición de motivos relacionadas con que las empresas de subcontratación son abusivas, son elusivas. Pues en realidad podría suceder en cualquier empresa. Yo puedo tener a mi trabajador con un salario mínimo y pagarle por fuera la diferencia. Y creo que sucede en muchas partes. Y no es subcontratación. No se lo soy. No es outsourcing. Entonces, ¿por qué atacas el outsourcing? Bueno, es una manera de estar en la formalidad. Sí, simple y sencillamente, alguien se le ocurrió, Napoleón Bonaparte, y dijo, hay que desaparecerlo. Cuando el gobierno, incluso, en su momento, es el que más llega a utilizar el outsourcing. Además. Ahora ya no le gusta. Fíjense, aquí hay algo que me llama la atención estadísticamente, hablando de lo que señala la propia iniciativa. Empieza diciendo que parece ser que la subcontratación es algo natural por la forma en que ha evolucionado el derecho laboral. Y pues parece ser que no está mal, ¿no? Luego dice, como para dar a entender el por qué no me gusta esto, dice, entre 2012 y 2019, en la población ocupada, asalariada, disminuyó de 65 a 64%. Oye, no es mucho, ¿eh? Por el contrario, las personas que trabajan en forma independiente, de 2005 a 2019, aumentaron del 21 al 27%. Oye, esas personas pagan impuestos, ¿eh? Oye, que no tienen seguro social, pues porque ellos lo deciden. Son independientes. Si tengo trabajadores, pues seguramente los estoy asegurando. Porque a mí me conviene, porque todo eso lo hago deducir, al final de cuentas. Pero por otro lado, cuando tú mencionas lo que se señala aquí que durante la pandemia facilitó los despidos masivos de estos trabajadores que trabajan en outsourcing porque tienen contratos determinados, eso no es verdad. Que asuma el gobierno federal su responsabilidad de no haber apoyado a las empresas en los aspectos económicos y tributarios. No hicieron nada. Les importó muy poco. ¿Qué pasa con las empresas? Sean de outsourcing o no sean de outsourcing. Se vieron obligadas a despedir gente. Y tuvieran o no tuvieran contratos por tiempo determinado o por hora determinada. Esto se está pretendiendo introducir. Va a fomentar precisamente que existan más contratos por tiempo o por obra determinada, porque tiene que ser algo especializado, ¿no? Y la especialización va a tener un objetivo específico. Y cuando se termine, ¿qué? Pues adiós, ¿no? Se acabó. Es contradictorio todo lo que aquí está mencionado. Totalmente contradictorio. Entonces, yo no le doy aspecto positivo. Y si no, más allá. Ni ventaja. No hay ventajas. Menos para los trabajadores. Y menos para. Yo no veo ninguna ventaja para el trabajo. Aquí no veo. Sí, no, yo coincido con lo que manejan los tres. Yo inclusive encuentro muchas desventajas y no solo para los trabajadores, también para el propio gobierno federal. ¿En qué sentido? Esta reforma podría provocar muchos despidos, que cierren muchas empresas que se dedican a outsourcing, que muchos mexicanos se encuentren sin empleo. ¿Y qué implica esto? Menos recaudación, desde luego, menos pagos hacia el IMSS, menos cumplimientos hacia el Infonavit. Y esa parte a mí me preocupa muchísimo. Es una desventaja que el propio gobierno se podría provocar
Y como digo, retomando el punto en el que nos encontramos, la economía y la estabilidad del empleo como la tenemos en México. Es una cuestión que yo veo como desventaja y que me preocupa. Y otra cosa que también me preocupa muchísimo es, de algún modo, la intervención del poder que se le está dando a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es decir, durante esta administración hemos visto que es una de las consentidas del presidente, ¿no? Esta secretaria y la secretaria, inclusive dice, y la secretaria, porque la secretaria, a ver, la secretaria el discurso, sí, los dos, porque el discurso de la secretaria es que en esta administración vamos a procurar los derechos de los trabajadores que se respeten y que se cumplan. Espérame, pero la relación de trabajo de dos, ¿no? O sea, también hay que ver y procurar a los patrones, no nada más a los trabajadores. Es un discurso muy populista porque los patrones quedan desprotegidos, con estas medidas quedan desprotegidos y el mismo gobierno federal se está poniendo el pie. Pero a mí lo que me preocupa es el poder que pueden adquirir en este tema de trabajos especializados. Van a regular, van a poner las reglas para que puedas ingresar al padrón. Van a poner las reglas para que puedan dar la licencia. Van a inspeccionarte además, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué darle toda esa responsabilidad a una misma secretaría? Inclusive se podría prestar para malos manejos, ¿no? No faltaría el funcionario vivillo que diga, ¿sabes qué? Pues yo tengo el control del padrón, yo tengo el control de los permisos, yo tengo el control de la inspección, pues mejor yo hago mi empresa y le pongo mi padrón, ¿no? Entonces, eso podría ser muy, muy peligroso, inclusive, yo como lo veo. ¿Por qué no delegar este tipo de facultades, este tipo de situaciones registrales? No sé, un órgano autónomo, se me ocurre, digo, ahorita lo digo, el primero que se me ocurre, el centro de conciliación, que para eso No hay dinero. se está haciendo. Bueno, ahorita ya está, ¿no? Pero yo trasladaría todo este tema a otra institución, no específicamente a la Secretaría de Trabajo. Esas son las dos cosas que a mí me preocupan, pero bueno. Pero no en los convenios de colaboración que va a haber entre las instituciones, pues es ahí donde van a poder cada una Sí, claro. confirmar que cada quien que se está cumpliendo con la ley de seguro social, con la ley de Infonavit, con el ISR, con todo lo demás, ¿no? Sí, Bueno, pero pero siempre ha existido, ¿no? Sí, siempre ha existido. Siempre ha existido. En automático dijeron, ya, esto se acabó. Todo lo que duela a su contratación, se acabó. Bajo las condiciones que diseñaron, ¿no? Pero Sí, de sí, todas sí. maneras va a haber información. Que sea la totalidad, que sean los mismos trabajadores que en algún momento eran tuyos, todo lo que tú quieras que ahí se señale. Pues ya dijeron que no. Algo que decía Chucho hace un rato, ¿no? Se está castigando a todos por unos cuantos. Aquí señalan también una estadística que a mí me llama mucho la atención de 2016, que dicen que en el 2016 900 empresas de outsourcing se prestaban servicio en México, de las cuales 300 y tantas estaban registradas ante la Secretaría de Trabajo, 100 en el IMSS y 40 pagaban impuestos. Oye, si sabes que son 900, ¿por qué no vas? Y las auditas, claro, ¿por qué no haces algo contra esas? Ah, no, además que los han metido sus 40. Sí, claro. Oye, creo que aquí de los que estamos hablando, te puedo sacar 50, ¿eh? Que sí cumplen perfectamente. Sí, claro. El outsourcing interno, oye, nunca se maneja para lo que ellos están mencionando. Entonces, hasta mentiras dijeron. Como la sustitución patronal. Sí, aparte de la La sustitución verdad. patronal. La ven hacer exclusivamente y voy a transferir al 100% de los trabajadores, no necesariamente. No, y además la sustitución patronal, pues es una figura netamente laboral y se cumple, como dices Jesús, con el traslado y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores que pasan al patrón sustituto y la antigüedad, la provisión, las condiciones de trabajo. ¿Y por qué meter una cuestión que no es laboral? Como, ¿por qué tengo que tener los bienes objeto para lo que se dedica el patrón sustituido? Es decir, ¿por qué en esta ley se está manejando un tema que no es netamente laboral? Digo, es otra cuestión que yo había visto, pero una desventaja, digo, no me gusta que el secretario de Trabajo tenga tanta injerencia en la administración y en este tema, ¿no? Pero bueno, pasando con toda la otra pregunta. ¿Qué cambios deberían de considerarse
a esta reforma. Yo sé pero, que le diga quiero cambiar. sí, yo sé, pero a ver, pues, los posibles, ¿no? Los que nos dé tiempo. Bueno, pues mira, para que nos dé tiempo, yo me enfocaría en que deberían armonizar las reglas que van a las reglas para el cumplimiento de cada una de las leyes. Hoy por hoy, en mi opinión, la autoridad tiene toda la información necesaria y suficiente para saber si los contribuyentes cumplimos o no cumplimos. No se necesita cambiar las leyes, no se necesita hacer más, se necesita hacer un trabajo, sí, pero hacia adentro de las instituciones. O sea, hoy perfectamente con la información que tanto los beneficiarios de los servicios como las outsourcing se entregan mes a mes, trimestralmente o cuatrimestralmente a las diferentes autoridades, perfectamente pueden darse cuenta de quiénes cumplen y quiénes no cumplen, como tal y como lo decimos. Hay que armonizar todo eso, hay que revisar la información que se entrega, los plazos que se dan. Yo me enfocaría en que realmente buscaran facilitar efectivamente el cumplimiento de las obligaciones y la información que se tiene y que realmente la analicen con el objetivo real de ver quién se está cumpliendo y quién no está cumpliendo. Bueno, yo creo que habría que hacer un cambio sustancial, ¿no?, a toda la iniciativa. Y obviamente partir de la base que origina esto, ¿sí? Es decir, si lo que queremos es tener una mejor recaudación, pues entonces enfocamos a las leyes fiscales, como ya lo decía mi tocayo, que finalmente de las 6 leyes que se pretenden reformar, 5 tienen carácter recaudador tributario, pues evidentemente entonces enfocarnos a esa y accesoriamente, si hay necesidad de hacer algún cambio en la ley del trabajo, que se haga, pero enfocarnos en esa parte. Si el tema, como también lo menciona la exposición de motivos, es evitar algún tipo de simulación, bueno, ser más estricto en las empresas que existen, las que cumplen tributariamente, las que cumplen sus cargas sociales, y hay bases de datos suficientes. A ver, las dependencias de estos convenios que se hablan para intercambiar información ya existen, ¿sí? Secretaría del Trabajo, SAT, IMSS. Esto, al día de hoy, vaya, existe, solo se está poniendo en una ley. Entonces, si obviamente lo que tú quieres es evitar una simulación de algunas operaciones, pues simplemente ve y revisa, audita, inspecciona, ¿sí?, para que evidentemente puedas darte cuenta qué empresa está incumpliendo, ¿no? ¿Qué empresa es fantasma? ¿Qué empresa realmente solo tiene el escritorio un día y al siguiente lo quita? ¿Sí? Hay empresas que aquí se están atacando con esta iniciativa que no tienen ese sistema. Y el tema del reparto de utilidades también, ¿no? Si lo que quieres es realmente obligar a la gente que todos pagan utilidades, ¿sí? La base de la cual surge esa utilidad es la que determina el porcentaje, pero finalmente, pues, si tú quieres cargarle la mano a todas las empresas para que paguen el reparto de utilidades, pues entonces analiza el porcentaje y la forma en la que se reparte, porque hasta es injusto para los propios trabajadores. Basta con que estén diario ahí en su horario para que tengan derecho al reparto de utilidades. No es importante si trabajan, si no trabajan, si pierden el tiempo, si son productivos o no son productivos. Solo por estar tienen derecho al PTU. Habría que entonces analizar la figura de la PTU para que, pues, más bien veamos cómo se debe pagar y cómo alcanza ese beneficio a los trabajadores. Yo creo que aquí, haciendo un análisis más detallado, simplemente el gobierno federal pretendió eliminar una figura, como lo expresa en el artículo 13 de esta iniciativa, en donde en forma textual dice: prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y dice: prohíbo la subcontratación de personal. En los términos que está en este artículo, no existía en la ley federal de trabajo, ¿sí? O no existe, porque hablamos de una ley que todavía existe, no existe. O sea, no hay una figura regulada en la ley federal de trabajo que te permita proporcionar o poner a disposición trabajadores en beneficio de otros. Lo que regula el artículo 15A, ¿sí?, es la posibilidad
de que un patrón ejecute obras o preste servicios con sus trabajadores a favor de otras. Pero hablamos de figuras distintas. Una cosa es yo te pongo a tu disposición mis trabajadores, y otra es yo realizo un servicio o ejecuto una obra, ¿sí? a tu favor. Y ojo, que este segundo aspecto es un aspecto netamente de carácter civil, ¿sí? Y ahora se pretende regular en la Ley Federal del Trabajo. Cuando se desarrollen servicios especializados o se ejecuten obras especializadas, vas a tener que buscar una autorización de la Secretaría de Trabajo y cumplir con estos requisitos. Espérame, si eso está regulado en los códigos civiles de los estados, en el Código Civil Federal, es una prestación de servicios de carácter civil. Si son especializados o no son especializados, ese es otro tema. No tiene nada que ver con la subcontratación. La subcontratación es lo que se habla en esta iniciativa en el artículo 13, pero eso, pues, son figuras distintas. Se está confundiendo además esta parte, ¿sí? No me pueden limitar. Ahora, ¿qué servicios? Si lo decíamos sinónicamente un poco, y que los servicios de abogados, los servicios de contadores que son especializados, vamos a necesitar ir a obtener ese registro ante la Secretaría del Trabajo, pero como para qué, si lo que estamos prestando es servicio, no poniendo a disposición de nuestros clientes contadores o abogados, ¿sí? Es un servicio legal, un servicio contable. Creo yo que habría que cambiar todo el contexto y analizar realmente qué es lo que se busca. Pero esto definitivamente, pues, no favorece a nadie, ¿no? Yo nada más le sumaría también revisar la base de la PTU, porque hay factores que no son 100%, que provienen de la productividad de los trabajadores y que están incluidos en la base. Miren, y ya para concluir por mi parte, ¿qué sugeriría? Que se revisara con cuidado y que se reconociera que la subcontratación es algo legal en México y en cualquier otro país. Lo satanizaron, así de fácil. Aquí en la exposición de motivos se dice que 71 millones de mexicanos no tienen acceso al seguro social. ¿Eso qué me lleva de la mano? Que la mayoría de esas personas están trabajando en la informalidad. Y sabemos que un cáncer en México es la informalidad. ¿Y qué ha hecho el gobierno para eso? Absolutamente nada. Ahí se lava dinero, ahí no se paga impuesto, ahí se roba la luz, ahí se emplea gente en las peores condiciones. No se paga seguro social, no se paga ni siquiera el salario mínimo. ¿Qué han hecho para evitar que 71 millones de mexicanos no tengan acceso al seguro social? Ahí no están haciendo absolutamente nada con esta reforma. Absolutamente nada. Y algo que me preocupa es el tema de la PTU, que muchas empresas, muchos capitales extranjeros no entienden por qué tienen que pagar PTU. En sus países no existe. Allá dice, oye, pues yo doy un bono de productividad o lo que sea, pero se acabó. Si aquí se van a empezar a establecer este tipo de candados, ¿cuál va a ser la visión del inversor extranjero? ¿Me voy a Asia? No me voy muy lejos de México, me voy a Centroamérica donde me den mejores condiciones. Y para concluir, esto si entra en vigor, va a detener la operación de muchas empresas que tienen un contrato vigente con estas de subcontratación en todos los aspectos, incluso aquellas que tienen que capacitar a gente para echar a andar una máquina o para, no sé, para instalar una máquina. Oye, no, pues mientras no tengas el registro, no te puedo contratar. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? Mi producción se va a detener. Sí, claro. Yo coincido con todo lo que dicen. La verdad es que sí necesitaríamos muchos cambios sustanciales, sobre todo de claridad, ¿no? Es decir, a ver, entendamos la idea, pero ponla clara, por lo menos, ¿no? Hay muchas cuestiones que por falta de técnica jurídica lo establecen. Claro ejemplo, el tema de los contratos determinados no funcionan así, no funcionan como lo hace ver esta
esta iniciativa o lo quiera hacer valer. Entonces, serían cuestiones que yo cambiaría. Ya estamos un poquito cortos de tiempo. Entonces, yo sí me gustaría cerrar con una pregunta muy concreto. ¿Qué aspectos deberán de considerar las empresas en estos momentos que utilizan el régimen de subcontratación? Quienes están utilizando el régimen de contratación, evidentemente tendrá que revisar todos los requisitos que hoy están, propuestos en la reforma, que se cumplan para que puedan sustentar esas operaciones, puedan ser posibles, puedan acreditar el IVA, deben de considerar las entradas en vigor de todas las leyes, deberán de ver que tengan los contratos tal y como deben de ser, cumplir con todas la reglamentación y formalidad de la actividad, y seguramente en algunos casos estará la intención de absorber a ciertos trabajadores, porque no va a faltar quien diga, pues entonces ya no quiero ni outsourcing, no me los quedo. Hay que revisar muy bien esa sustitución patronal. Insisto, la sustitución patronal como está prevista hoy por hoy va a perjudicar a la gente, a todos los trabajadores en temas de IMSS y de Infonavit, definitivamente. Pues mira, hay que considerar muchas cosas. Lo primero que yo le diría en general a toda la gente, a todas las empresas que puedan estar involucradas con, o verse afectadas con este tipo de iniciativas es estar pendiente de dar seguimiento al proceso legislativo, ¿sí? Para ver si avanza, si no avanza. Obviamente hay una gran probabilidad de que avance porque es una propuesta del presidente del país y la Cámara. Y la Cámara, en las cámaras del Poder Legislativo, pues tiene representación mayoritaria por el partido que lo representa, y evidentemente puede haber pues una aprobación tal cual, ¿no? Lo mejor sería que se hicieran cambios, se revisara, y aunque pues, de cualquier manera siga su aprobación, pero con algunos ajustes. Consideraciones, pues no adelantarse, sí ir preparándose, ir pensando cuáles pueden ser los diferentes escenarios. Hemos recibido en esta semana un sinfín de consultas sobre qué voy a hacer, qué puedo hacer, y al final el tema no está decidido. Esto que estamos platicando pues, puede variar mucho, pero visualizar cuáles serían los posibles cambios, cuáles serían las posibles estrategias a generar. Es una reforma que en la parte general dice entra en vigor al siguiente día de su publicación, y entonces no va a dar ni siquiera un tiempo para que se haga una reestructura, aunque en algunos aspectos fiscales lo ven hasta enero, pero bueno, tenemos múltiples contradicciones con los inicios de vigencia que también hay que tener en cuenta y que ir considerando porque no tienen lógica ni secuencia. Entonces, creo yo simplemente que habría que pensar en la forma en la que se tendría que trabajar si esta iniciativa fuera para adelante, fuera aprobada, y realmente ese poner a disposición de un tercero los trabajadores se pudiera tajantemente como está aquí, que pues obligaría a muchos pensar en hacer una contratación directa o una justificación de ese carácter especializado. El único que se ha opuesto reiteradamente ha sido Montreal, y una vez que se publicó esto, se dio a conocer, nuevamente dijo, hay que dialogar con los empresarios, hay que dialogar con los trabajadores. No sé qué peso tenga, puede ser que con esto realmente se pueda modificar algo, pero si ya Montreal en ese caso no va a tener peso porque viene del presidente, esto puede ser que entre limpiecito, ¿no? Claro. Bueno, se nos acaba el tiempo. La verdad es que estamos muy contentos de la convocatoria que se ha generado con esta mesa de diálogo. Por cuestión de tiempo, por favor, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, tienen nuestros correos electrónicos. Con muchísimo gusto estaríamos contestando en la medida de lo posible. Y bueno, ahorita hay que ser precavidos, hay que esperar cómo se aprobaría, qué cambios podrían haber, y solamente estar atentos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto y seguimos con ustedes. Gracias a todos. Gracias.